Infalibilidad de las Escrituras. Ahorita explicamos esto. Por lo tanto, hermanos, yo quiero que dispongamos nuestro corazón a lo que Dios va a estar hablando a nuestras vidas a lo largo de esta serie, porque no hay nada, no hay regalo más precioso que Dios nos haya podido dejar en nuestras manos que su palabra. Créanme, hermanos. Cristo es el verbo de vida, es el verbo hecho carne. Y la Biblia es Cristo en letra y papel. Cuando tú abres tu Biblia, Dios predica a tu vida. Dios está hablando. Por lo tanto, la autoridad de la palabra está por sobre cualquier autoridad que la iglesia pueda tener. No hay autoridad fuera de la palabra. Es el consejo de la palabra de Dios lo que mantiene, preserva y sostiene a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Es la palabra inspirada de Dios, la palabra que Dios sopló, lo que da a nosotros identidad, seguridad y confianza en las promesas que Dios ha hablado. Todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios tiene que ver con Él. Tiene que ver con su voluntad, con su carácter, su esencia, su persona, sus atributos y su grande amor que tiene para con su iglesia. Así que el tema de hoy, mis amados hermanos, es inerrancia e infalibilidad de las Escrituras dentro de la serie La autoridad de la palabra. Jeremías 29:10 dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Por supuesto, es una palabra que fue dada al pueblo de Israel, aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia. En los tiempos, por supuesto, de los libros como del profeta Daniel, en los tiempos finales que se narran también en Esdras y Nehemías. Ese tiempo de deportación donde el profeta Jeremías estuvo profetizando al sur, es decir, en Judá, y donde también escribe el libro de Lamentaciones que encontramos en el Antiguo Testamento, donde hay un lamento, un lloro, un dolor y un sufrimiento profundo por lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios les recuerda a través de Jeremías, a través de este profeta, conocido como el profeta llorón en las Escrituras. Y no llorón por alguien que hace un berrinche, sino por el dolor del pecado, por el dolor que había en su corazón por las consecuencias de haberse apartado y alejado de Dios. Es ahí entonces donde Dios le recuerda a Jeremías y le da una promesa muy clara. Cuando pasen los 70 años de esclavitud, los voy a visitar. ¿Y qué hace el Señor en esta promesa? Despertaré mi palabra sobre ustedes, su buena palabra. Y hermanos, ese es el clamor en nuestro corazón a lo largo de esta serie que tendremos. Que Dios despierte su buena palabra en ti y en mí. Que Él traiga un despertar en nuestro espíritu, que nos levante, nos fortalezca con el deseo y la convicción en nuestros corazones de hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Que amemos su palabra, que amemos su obra, que amemos a Cristo, que amemos a la iglesia. Y ese es el clamor en nuestro corazón, mis amados hermanos. Que Dios despierte su palabra en ti y en mí. ¿Estás de acuerdo? Ruego al Señor que así sea. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Precioso Dios y Padre eterno, ¿quién no temerá ante tu majestad y ante tu grandeza? No hay Dios fuera de ti y no hay quien pueda librar de tu mano. Tú eres santo
Tú eres Dios temible, Dios todopoderoso, ante el cual toda rodilla se doblará. Eres el creador de los cielos y de la tierra, y que ha revelado y mostrado su buena voluntad a través de la inspiración de las Escrituras. Hoy, Señor, damos inicio a una serie de 3 sermones, rogando, Señor, por sobre todas las cosas, que tú seas glorificado y que tu palabra sea exaltada hasta lo sumo, y que esta tu iglesia pueda apreciar y amar este legado tan hermoso que has puesto en nuestras manos. Y oramos también, Señor, porque tu palabra pueda ser palabra viva, palabra que guíe y enderece el caminar de cada uno de los que estamos aquí, para que al escuchar tu consejo recordemos que debemos estar voluntariamente dispuestos a someternos a tu palabra. Ayúdame, Padre, por favor, también, y ayuda a tu iglesia. Ten misericordia de todos nosotros, para que no hagamos nada fuera de tu voluntad, y que todo esto que emprendamos hoy, Señor, pueda ser realmente de edificación para la iglesia y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, todo esto en tus manos. Amén y amén. Gloria al Señor. Juan 17:17, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Infalibilidad e inerrancia de las Escrituras, hermanos, implica que la Biblia no tiene errores. Sin embargo, ciertos grupos han surgido en los últimos años que sugieren que sí, que la Biblia tiene algunas contradicciones, por lo que no podemos saber si tiene o no errores de carácter instruccional en cuanto a la salvación y la vida eterna que nosotros tenemos en Cristo. Eso es lo que sugieren, eso es lo que dicen, por cuanto no hay verdades absolutas que también nos está manifestando este mundo. Saben, mis hermanos, las normas de conducta, la voluntad de Dios y sus mandamientos no tienen ninguna contradicción en lo que llamamos la armonía de las Escrituras. Cuando una persona te dice: es que la Biblia está llena de errores, tú debes decir: sí, el primero fue cuando Adán pecó. Y el segundo debe de ser: sí, cuando te dijo la Biblia que eres pecador. No hay errores, hermanos. La Biblia, en lo que apunta y lo que afirma, no tiene contradicción, todo lo contrario. Y debemos recordar que la inerrancia tiene como base el carácter inmutable de Dios, porque Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos da a nosotros luz y entendimiento, algo tocante a la persona de Dios, que Dios siempre ha sido, es y será el mismo. Pero vean lo que dice el texto de Hebreos 13, 8. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dando por supuesto divinidad y deidad a Cristo como Dios. Pero además nosotros debemos de considerar que la intención del autor de Hebreos es transmitir a nosotros la inmutabilidad de Dios. Es decir, que Dios no cambia de estado de ánimo, Dios no nos ama más o menos cada día, Dios siempre nos ama igual. Y quiero decirle y recordarle a la iglesia hoy que Dios ama a su iglesia como a Cristo. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Pero recordemos, por lo tanto, que no hay error en las Escrituras porque Dios no cambia. Esa es la esencia y el fundamento para que nosotros entendamos que la autoridad de la palabra y que la inerrancia o el no error en las Escrituras depende de que el autor no tenga errores. ¿Estamos de acuerdo en ello? Dios no tiene error. Infalibilidad significa que la Escritura es infalible porque no te hace errar en los caminos de la vida, no te llevará a desviarte en la fe de Cristo y además significa que cumple la palabra lo que promete. Esa es la infalibilidad. La Biblia da en el blanco y es segura para nuestras almas, y en eso podemos garantizar nuestra seguridad de salvación y vida eterna. ¿Cómo ven? Qué hermoso es saber que la palabra de Dios cumple lo que promete, porque es Dios quien habló. Además, inerrante significa que no tiene errores.
porque Dios es el autor de la Biblia y por lo tanto no tiene un solo error. Pedro lo dijo de la siguiente manera acerca de la inspiración de las Escrituras. Tenemos nosotros la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19. Y esa es la promesa y esa es la seguridad que Dios da a su palabra cuando Él respalda lo que ha hablado. Cuando Dios habla, Él respalda con todo lo que es Él, lo que ha dicho. Y en eso descansa la fe del cristiano. En eso descansa la seguridad y confianza que tú debes de tener en Dios cuando vas a su palabra y Dios ya habló. Dios ya lo dijo, Dios lo ha prometido, Dios lo hará, porque Dios es fiel. Y ahí es donde nosotros debemos descansar. Josué 23:14 también, si están tomando nota, les animo a que lo hagan. Yo siempre agradezco a Dios por los buenos estudiantes en el culto que traen sus libretas para tomar nota. Dice así Josué 23:14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, de morir. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué 23:14. Tenemos aquí a Josué, sucesor de Moisés, a punto de morir y le recuerda algo a Israel. ¿Qué les está recordando? Ninguna de las palabras que Dios ha hablado ha dejado de cumplirse. Todas ellas han tenido su cumplimiento cabal y perfecto. Ayer yo hablaba con un amigo acerca del cumplimiento de las más de 400 profecías que hay de Cristo en el Antiguo Testamento. Y podríamos pensar, ¿será acaso casualidad que Cristo haya cumplido todas ellas? ¿Acaso Jesús, aún como bebé, tenía la facultad para decir, voy a nacer en Belén y voy a crecer en Judá? Y voy a emprender mi ministerio en Galilea y mi sede va a ser Capernaum. ¿Y cómo iba a morir? ¿Y cómo iba a entrar montado en un pollino? ¿Cómo lo iban a traicionar? ¿Cuántas piezas de plata iban a hacer? Y así sucesivamente. ¿Será acaso que él tenía el control sobre todo este cumplimiento de las profecías? ¿O Dios había hablado todo acerca de Cristo para que cuando llegara el momento de la visitación de Dios sobre Israel, ellos conocieran su tiempo? Claro que era eso. Sin embargo, a pesar de que Dios habló, a pesar de que Dios comunicó, que Dios anticipó a través de sus profetas lo que Cristo habría de venir y por supuesto anticipó sus sufrimientos, su muerte y su gloriosa resurrección y las bendiciones venideras que vendrían después de ello, tenemos que recordar, mis amados hermanos, que en todo eso Dios estaba detrás. Cada uno de esos detalles que yo ruego al Señor, despierta en ustedes la inquietud de ir a las Escrituras y estudiar la Biblia, para que no digan amén a todo lo que yo digo, porque tienen que escudriñar, porque lo que yo digo no es autoridad, lo que es autoridad es lo que está en la Biblia. Y por lo tanto, mis amados hermanos, eso nos debe motivar a una cosa sumamente importante: a querer conocer al Dios que inspiró las Escrituras. Porque Dios dice en su palabra que se ha revelado a través de su palabra. ¿Y cómo vas a conocerle? A través de su voluntad, de lo que Él ya ha hablado. Ninguna de las palabras que Dios habló a través de Moisés dejó de cumplirse. Y ese debe ser el recordatorio que todo pastor debe de hacer a una iglesia local. Nunca olviden que todo lo que Dios ha hablado, lo cumple. Y que aún el día de tu muerte Él estará ahí contigo. Y puedo asegurarte, como lo enseñó Jesús en Lucas 16 con el rico y Lázaro, que el día que mueras, sus mismos ángeles vendrán por ti y te llevarán a su presencia. ¿Y sabes a quién verás en el cielo? A Cristo. Y siendo hijo e hija, escucharás de su boca: buen siervo o buen sierva fiel, pasa al gozo de tu Señor. Gloria al Señor.
Hermanos, la importancia de conocer la inerrancia de las Escrituras y de saber que las Escrituras, es decir, que la Biblia que llevas bajo tu brazo es verdad, es el recordarte en primer lugar que Dios no miente. Mis amados hermanos, todos los que entramos por este zaguán en la mañana somos mentirosos. Todos los que entramos por este zaguán en la mañana somos hipócritas. Muchos hasta actuamos de cristianos. Pero quiero decirles una cosa, Dios no. Dios no miente, Dios no actúa, Dios no es voluble. Dios no dice, hoy sí voy al culto, hoy no. Él está comprometido con su obra desde el principio. Por lo tanto, Hebreos 6:18 nos dice así: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. Porque Él promete e impone juramento a sus promesas. Y Él no dice, te lo juro por Dios. Él dice, lo juro por mí mismo. Esa es la autoridad que Él tiene. E incluso Él nos anima a ti y a mí a que no juremos por su nombre. Porque sabe que hablamos y no hacemos. Él más bien dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo que es de más de eso, del mal procede. Sin embargo, Él jura por sí mismo y por amor de su nombre. Y todo lo que ha prometido en su palabra, mis amados hermanos, quiero recordarte que hay dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. Porque ha prometido y porque ha impuesto juramento. ¿Lo creen? Gloria al Señor. Tito capítulo 1, verso 1 y 2. Tito está después de segunda de Timoteo. Tito capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Ahora vean lo que dice el verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo aquí le recuerda a Tito que todo lo que Dios prometió, lo prometió desde antes de que dijera, sea la luz. Antes del Berit, antes del principio. Antes de Génesis 1:1 nos está diciendo Pablo y nos está recordando, Dios que no miente, ha prometido la esperanza de la vida eterna en Dios. Y lo prometió antes del principio de los siglos. Mis hermanos, las Escrituras fueron el instrumento de enseñanza de nuestro Señor y de su iglesia apostólica. Pues todos los que se convertían al Señor perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Al igual que tú y yo debemos de hacerlo. Pero por favor, no de los apóstoles de hoy. No sigan a los que salen en televisión, por favor. A los apóstoles de la Biblia. A eso sí, sigue sus indicaciones, porque a ellos sí los inspiró el Señor. Al igual que tú y yo debemos de hacerlo. Debemos seguir la enseñanza bíblica. La inerrancia de la Biblia es histórica. Y es históricamente un pilar de la iglesia de Cristo y nosotros debemos creerlo y enseñarlo. Ahora, yo quiero recordarles una cosa. La fe cristiana es una fe pensante. Dios no quiere zombies. Dios quiere personas que piensan, que razonan, que escudriñan, que indagan, que investigan. Porque en cuanto más profundizas en las Escrituras, vas a ver más la gloria de Dios y de Cristo en la palabra de Él. Muchas veces, mis amados hermanos, las dudas, la falta de convicción, la falta de firmeza en nuestra fe, viene por no conocer a profundidad las Escrituras. Un patrón general o común detrás de ese tipo de problemas en la consejería bíblica siempre es que no se dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y de ahí viene el problema. Tenemos que cambiar eso, iglesia. Además leemos en Juan capítulo 10, versículo 35, San Juan capítulo 10, verso 35,
que la escritura no puede ser quebrantada. En otras palabras, no puede ser modificada, no puede ser cambiada, no puede ser sustituida, no puede ser omitida y no puede ser añadida. La palabra del Señor es perfecta tal cual como la tienes en tus manos. Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. A lo largo de la Biblia encontramos el mandato de Dios, iglesia, acerca de guardar su palabra. Y voy a mostrarles un ejemplo en el Antiguo Testamento y un ejemplo en el Nuevo Testamento. Para el Antiguo, por favor, acompáñenme a Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 8. Y para el Nuevo Testamento vamos a ir a Mateo, capítulo 28, versos 19 al 20. Si fue demasiada información, perdón. Segunda de Crónicas 33, 8. Lo que estamos viendo aquí, amados hermanos, es que Dios manda tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que se guarde y se obedezca su palabra. Y dice así en Segunda de Crónicas 33, 8. Denle gracias al Señor porque se nubló. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Bueno, creo que ahí es claro lo que Dios le está diciendo a Israel. ¿Saben? Yo tengo todo esto preparado para ustedes. Sin embargo, ustedes tienen que responder guardando y obedeciendo mi palabra. ¿Saben, mis amados hermanos? El endurecimiento que Israel, la nación, tiene en este tiempo es temporal. Dios no ha desechado a Israel. Y aunque el Israel de hoy es totalmente opuesto a la voluntad de Dios, Dios no está siendo fiel por los israelitas que viven hoy ahí, sino por la promesa y el pacto que hizo con Abraham en el Antiguo Testamento. Créanme, mis amados hermanos, muchas de las cosas que hace Israel hoy son abominables a los ojos de Dios. Sin embargo, Dios cumplirá sus promesas. Ahora, Mateo 28, 19 y 20. ¿Han escuchado hablar de la Gran Comisión? A ver, levante su mano quien ha escuchado de eso. ¿Y por qué no van los lunes a predicar? Ok, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ya vieron lo que dijo el Señor? Nos manda a guardar y a obedecer su palabra. Y que a los que les prediquemos les digamos lo mismo. Enseñarles a que guarden y hagan la voluntad de Dios. Además, hermanos, lo anterior no es para sorprendernos, pues Dios encargó rigurosamente que sus palabras se registraran y se anunciaran. Pero además encargó que se guardaran y se atesoraran, pues hay una bienaventuranza en ello. ¿Quieres ser bienaventurado, hermano, hermana? Sí. Gloria al Señor. Salmo 119. Acompáñenme al salmo más largo de la Biblia, que pronto lo vamos a estudiar completito. Me encanta la emoción de la iglesia. Vamos a estudiar más Biblia. Bien, Salmo 119, versos 1 al 5. Fíjense, Dios no solamente registra en su palabra o nos revela que su palabra se debía registrar y anunciar, sino que además se guarde y se atesore. Salmo 119, 1 al 5 dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos.
Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¡Wow! ¡Qué versículo, hermanos! Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y luego Jesús en el Nuevo Testamento, enséñenles a que guarden mi palabra. Hermanos, creo que Dios tiene algo que decir muy importante respecto a este tema. Y se lo tiene que decir a su iglesia. Si el mundo no vive y hace lo que Dios pide, es entendible. No conocen a Dios. Pero nosotros, ¿qué excusa tendremos para decir, ay Señor, se me pasó? ¿Qué excusa podríamos poner? Martín Lutero dijo así: la palabra de Dios no es antigua ni moderna, sino que esta es eterna. Y seguramente él tenía en mente, para llegar a tal expresión o tal aseveración, el texto de Mateo 24:35, donde se registran las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de la eternidad de la palabra de Dios, diciendo lo siguiente: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis amados hermanos, démonos cuenta lo que dijo Jesús: los cielos y la tierra pasarán. Y luego, ¿qué agregó Cristo? Él no dijo las palabras de Dios, las palabras de mi Padre, las palabras de Elohim, las palabras de Adonai, las palabras de Yahvé, las palabras de Jehová. No, mis palabras no pasarán. La autoridad de la iglesia reside en la autoridad que Dios le ha dado en la palabra. Tú y yo predicamos con autoridad cuando hablamos la palabra de Dios, y cumple, apunta y realiza lo que ésta promete para el pueblo de Dios. Además, debemos considerar que todo lo que está escrito tiene un cumplimiento cabal. Por ejemplo, Mateo 5:18. Dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La letra más pequeña del alfabeto griego y el acento más pequeñito, todo lo que está escrito se va a cumplir. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener una opinión acerca de esto. E iglesia, escuchen por favor. La opinión que tenemos acerca de esto no puede ser meramente racional. También tiene que implicar un cambio, una modificación en lo emocional. Lo que te apasiona, lo que te llena de gozo y felicidad, es hacia donde se dirige tu vida. Por eso tenemos que apasionarnos por Dios. Pero esto no va a venir porque alguien te lo diga, sino va a venir por cuanto lo buscas, lo conoces, y no vas a desear nada fuera de Él. Fuera de ti, nada yo deseo en la tierra, dijo el salmista. Les pregunto, hoy, ahora, ¿puedes decir lo mismo? ¿Realmente puedes decir, Señor, fuera de ti, yo nada deseo en la tierra? ¿O vas a empezar con, no, es que el novio o la novia, o es que el negocio, el esposo, es que los hijos, la esposa, el ministerio? Hermanos, nada puede suplir, compensar o siquiera acercarse al valor que tiene Cristo para la iglesia y el valor que tiene su palabra para nosotros. La inerrancia de las Escrituras es el fundamento de todos los fundamentos. Es el fundamento de la iglesia y es el fundamento de la doctrina que nosotros hemos recibido. Les voy a decir lo que dijeron algunos teólogos acerca de esto. Un teólogo llamado Roger Nicol dijo así:
La inerrancia significa entonces que en ningún momento lo que se escribió originalmente se permitió a los escritores bíblicos hacer declaraciones o respaldar puntos de vista que no están en conformidad con la verdad objetiva. Esto se aplica en cualquier nivel en la que hicieron sus declaraciones. Paul Feinberg dice así: inerrancia significa que cuando se conocen todos los hechos, las escrituras en sus autógrafos originales, debidamente interpretados, se mostrarán como totalmente ciertas en todo lo que afirman, ya sea que tenga que ver con doctrina o moralidad, o con lo social, o físico, o ciencias biológicas. Y David Dockery dijo lo siguiente: cuando se conocen todos los hechos, la Biblia en sus escritos originales, interpretada correctamente a la luz de lo que la cultura y los medios de comunicación habían desarrollado en el momento de su composición, será completamente verídica y por lo tanto no falsa en todo lo que afirma, en el grado de previsión previsto por el autor en todos los asuntos relacionados con Dios y su creación. Hermosas declaraciones. Entonces, Dios tiene mucho que decir en el asunto del matrimonio. Dios tiene mucho que decir en el asunto del noviazgo. Dios tiene mucho que decir en el aspecto de nuestras responsabilidades sociales, pago de impuestos. Dios tiene todo que decir al respecto. Porque para nosotros como iglesia creemos que la Biblia es normativamente la autoridad de la fe de una congregación cristiana. ¿Lo creen? Van a decir, como que esto ya no me está gustando. Eso de tenerse que adaptar a un libro tan antiguo. Pero bien lo dijo Lutero. No es ni antigua ni moderna. La palabra de Dios es eterna. Y aplica en todo momento y en todo lugar. ¿Saben? Uno de los requisitos pastorales que Pablo dirige a Tito y a Timoteo es que el pastor u obispo retenga la verdad de la palabra inspirada de Dios. Uno de los requisitos que esta y todas las congregaciones locales tienen que hacer ante Dios es observar que sus pastores retengan la enseñanza bíblica. De lo contrario, la misma iglesia puede remover a un pastor. Es la autoridad que tiene la iglesia delante de Dios y la responsabilidad. Tito 1:9 dice así: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Lo vuelvo a repetir en Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Es que los bautistas dicen, es que los pentecostales dicen, es que los carismáticos dicen. Mis amados hermanos, la Biblia es la que dice. Y los pastores tienen la responsabilidad de no regirse bajo una denominación o bajo una escuela histórica, sino a la luz de la palabra profética más segura. ¿Con esto vamos a desechar 1900 años de historia de la iglesia? Claro que no. Tampoco vamos a descubrir el hilo negro. Tampoco vamos a decir que somos la mejor iglesia del mundo. Claro que no. Pero la palabra de Dios nos insta y nos instruye a que nosotros nos apeguemos a la palabra revelada de Dios. Y además, quiero decirles que era una regla normativa dentro del discipulado de la iglesia. Segunda de Timoteo, se regresan tantito, capítulo 1, versículo 3. Véanlo por el lado amable. Cuando ya tengamos nuestro techo, vamos a tener el proyector y ya no van a estar sufriendo. Segunda de Timoteo 1:3 dice así. Quiero que lo lean con sus propios ojos, mis hermanos. Para que luego no digas, es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Segunda de Timoteo 1:3 dice así. Retén la forma, fíjense, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 13. Gracias. 1:13, discúlpenme por favor. Segunda de Timoteo 1:13.
Despierten, hermano. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Padres de familia, tienen que instruir así a sus hijos. Tienen que hablarles, enseñarles, discipularles con la palabra de Dios, dando a ustedes el mejor testimonio posible y exhortando a sus generaciones con lo siguiente: retengan la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Qué hermoso sería, padres, que sus hijos en unos años puedan decir: yo recuerdo cómo mi papá y mi mamá me hablaban de la palabra. Yo recuerdo cómo me instruían en la palabra de Dios. Yo recuerdo cómo me quitaban tablet, celular, me apagaban todo y me decían: ven, quiero hablarte de algo más importante, porque esto es para tu eternidad, es para la salvación de tu alma. Porque no quiero que te pierdas, hijo. No quiero que te pierdas, hija. Y prefiero estorbarte. Y prefiero pararme en la brecha. Y que pienses mal de mí y te aburra. Pero sembrar esto en tu corazón. A que yo llegue después con el Señor y me diga: ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Por qué no les hablaste de mí? ¿Por qué no les estorbaste? ¿Por qué no los instruiste? Encontramos a nuestro Señor también, y esto vamos a Mateo capítulo 5, a nuestro Señor Jesucristo corrigiendo a sus seguidores el concepto de la credibilidad, la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. Mateo capítulo 5, y vamos a leer ahí, vamos a encontrar, no los vamos a leer todas, no nos da tiempo, pero vamos a encontrar ahí 6 antítesis. Significa eso que es opuesto uno del otro. La primera se encuentra en Mateo capítulo 5, versos 21 y 22. Y dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos. Ya continúa la frase y después dice: pero yo os digo. Luego versos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Luego versos 31 y 32. También fue dicho, pero yo os digo. Versos 38 al 39. Además, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Y versos 43 y 44. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Saben, mis amados hermanos? Los antiguos religiosos de la época de Jesús y los intérpretes de la ley interpretaban las Escrituras según sus deseos y según sus propias motivaciones, y habían desvirtuado o desviado no solo la esencia espiritual de los mandamientos de la ley, sino que diluyeron la ley por ciertas prácticas morales y ritualistas. Mateo 23:13 dice así, mis hermanos. Mateo 23:13. Compensen, hermanos, lo que no han leído en la semana. Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Jesús, por lo tanto, hermanos, está rectificando su enseñanza en las antítesis de Mateo 5 y llevándolos de nuevo a la autoridad de la palabra de Dios con la confrontación en el Sermón del Monte. Porque no es lo mismo, escuchen, habéis oído, oísteis que fue dicho, también fue dicho que escrito está. Aquellos fariseos habían modificado por sus costumbres los mandamientos de Dios. Y Jesús les dijo: no, ustedes han oído esto y esto, pero no, mas yo les digo es así. Dios tiene todo el derecho de corregir nuestra mala doctrina y de corregir nuestro camino, porque muchas veces nuestra fe cristiana se basa en dichos, en pensamientos,
en frasecitas de Facebook. Y lamentablemente no estamos nosotros creciendo en el conocimiento de Dios y en la teología bíblica. Y por lo tanto, no es lo que digan los teólogos de hoy, es lo que Dios dice. Y esa es la autoridad de su palabra. En eso descansa, que es la palabra de Dios. Y nosotros no tenemos ni el más mínimo derecho de decir que las cosas deben ser diferentes a lo que está escrito. Por eso en esta congregación no tenemos denominaciones. No tenemos una corriente o de línea en cuanto a alguna escuela, aunque van a decir, pero somos reformados. Sí, porque la reforma protestante, la intención es regresar a la enseñanza bíblica. Pero no es en sí, mis amados hermanos, una denominación. Porque en el momento que nosotros nos encerramos bajo la línea denominacional, la que sea, estamos diciendo, nosotros somos los que estamos bien y los demás no. ¿Y eso qué causa? División, orgullo, soberbia. Y es algo que no debe de existir en el cuerpo de Cristo. Ahora quiero aclarar algo. Confesiones de fe, es bueno tenerlas. Esta congregación la tiene. Si no la has leído, léela, pídemela, pídesela a alguien que la tenga. Está en la página web, está en Facebook. Porque es bueno que sepas en lo que creen en el lugar donde te congregas. Y es bueno tener una declaración de fe, porque eso nos mantiene dentro de esa enseñanza, para no salirnos. Para que tú al venir a esta congregación anticipes y sepas todo lo que enseñen está de acuerdo a esto. Y de ahí no se van a salir. Porque entonces cuando nos salgamos de esa línea vas a decir, algo está pasando en esta congregación. Ya no es como antes, ya no predican de la misma forma, ya la palabra no es la autoridad, ahora puros sueños, visiones, ahora invitan al apóstol y al profeta y así sucesivamente. Y eso es lo que pasa. Mis amados hermanos, lamentablemente, amada iglesia, quiero recordarles que el mismo Satanás reconoce que la palabra de Dios es la autoridad. Al responder a nuestro Señor, cuando fue tentado, lo aprendíamos la semana pasada, escrito está. Satanás no le dijo a Jesús, ah, sí, Jesús, pero habéis oído. No, Satanás le dijo, escrito está. Porque el mismo diablo sabe que la palabra es la autoridad. Pero en ocasiones, lamentablemente, iglesia, somos peor que el diablo. Pues vemos que él sí respeta la autoridad de la palabra. Es el mismo diablo quien tentó a Eva en el huerto del Edén, atacando la autoridad de la palabra de Dios que ya había hablado. Es el mismo Satanás que encontramos en Job capítulo 1, respetando la autoridad de la palabra que sale de la boca de Dios. Y es la misma palabra que nos recuerda a ti y a mí en Santiago 2:19, que los demonios creen y tiemblan. ¿A qué creen? A la palabra de Dios y a lo que Dios es. Cuando tú y yo, escuchen, cuando tú y yo no respetamos la palabra de Dios, nos convertimos en algo peor que un demonio, porque por lo menos ellos creen y tiemblan. Es digno de meditar, ¿no? Digno de meditar. Es evidente que vivimos en una sociedad mundana, colapsada de manera moral y espiritualmente. Y dentro de la iglesia en muchos sectores sucede algo similar. No se le tiene el debido honor y respeto a la palabra de Dios. Aún creyentes sin Biblia el domingo. Es algo interesante. Digno de observar, porque es un espécimen muy raro. Porque es un cristiano sin Cristo y sin amor a la palabra. Son de esos espécimenes raros de encontrar. Porque el cristiano ama a Dios, ama su palabra y la pone por obra. Y dice, Dios ha dicho y yo obedezco. Eso es lo que dice el creyente. Al darse, mis amados hermanos,
La iglesia ha caído en este error porque ya no se le da el debido honor y respeto a la palabra de Dios. Al darse más credibilidad, a las señales, a las sensaciones, a las emociones. A Dios me dio un sueño. A Dios me habló hace un tiempo a través de un siervo. Estás diciendo que todo eso rige tu vida por sobre la palabra de Dios. Y así vives tu vida cristiana. Yo tengo 30 años creyéndole al Señor porque una vez un profeta me dijo, mejor ve a la palabra y deja que Dios te hable. Porque te estás perdiendo de muchas cosas por haber creído palabra de hombre. Porque hoy no hay profetas. Solo hay quienes hablan la palabra profética más segura. Y al decir profetas, no estoy rechazando el que Dios pueda hablar a través de alguien en una oración. O que Dios pueda incluso darte un sueño. Pero tú no debes vivir por ello. Y la prueba está en el mismo apóstol Pedro, que en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 en adelante, en el verso 18 él habla acerca, 17 y 18, por ahí está, búsquenlo por favor. Él habla acerca de la visión que tuvo estando en el monte de la transfiguración, estando también Jacobo y Juan con él. Sin embargo, él habla de eso, cómo él vio a Cristo transfigurado, vio a Elías y a Moisés hablando con Jesús ahí. Y después de decir eso acerca de lo que vio, da un giro y dice, tenemos también la palabra profética más segura, en el verso 20, en el 19, perdón. ¿Saben por qué? Porque eso es algo que solo ellos vieron. Y que aunque se dio testimonio de lo que vieron, eso no puede ser una autoridad relevante para la iglesia. Porque no es una instrucción normativa. Toda la congregación no estamos en algún momento en el monte viendo a Cristo transfigurado, viéndolo hablar con Elías y Moisés. Por lo tanto, para nosotros eso no puede ser, sí es verdad porque está en la Biblia, pero no puede ser un fundamento que rige nuestra fe y nuestro camino en Cristo, sino lo que está escrito. A eso quiere llevar Pedro a la iglesia cuando dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana esclarezca en sus corazones, o la luz de la mañana, que habla de Cristo. Quiero aclarar algo porque por ahí el otro día un joven me preguntó algo interesante, porque en Apocalipsis habla del lucero de la mañana. El lucero de la mañana es Cristo, iglesia, no es Satanás. Me dijeron, pero es que Satanás es Luzbel. Sí, pero es Luzbel, no Lucero. Lucero no es nombre de Satanás. ¿Ok? Por favor, para que no digan, ahí está apareciendo Satanás y es bueno. No, él no es bueno. ¿Ok? Está hablando de Cristo. Y el lucero de la mañana que resplandece en el corazón es cuando Cristo llega con el Evangelio para resplandecer en la oscuridad de las tinieblas de nuestras vidas. Bien. Hermanos, no debemos buscar enseñanzas que nos hagan sentir cómodos, sino que nos hagan ser más bíblicos y más como Cristo. No debemos buscar solamente que tengan buena música o que nos motiven a alcanzar nuestros sueños. Y por supuesto, no puede faltar, tenemos que encontrar el lugar donde haya actividades para cada miembro de la familia. Pero saben, todo lo anterior, sin importarnos realmente lo que ahí se enseñe, no tiene nada que ver con el verdadero amor que debemos tener por Dios y su palabra. Iglesia, les voy a dar un pero a nosotros solo nos corresponde ser el eco del Señor, hablar lo que Él ya habló, comunicar su verdad sin diluirla ni cambiarla, respetando la inspiración divina del canon bíblico, para esperar así nosotros los resultados de la misma palabra de Dios, resultados que está prometiendo para todos los creyentes. Dios va a dar los resultados que Él promete cuando se predica su palabra que Él habló. De lo contrario no. Pura emoción,
puro sentimiento, gente rodando y cayendo, vomitando demonios y quién sabe cuántas cosas, mis amados, eso no es de Dios, eso no es bíblico. Huye de todo lugar que se conduzcan de esa manera y no digan, bueno, es que quizá lo hacen por ignorancia. Pues por ignorancia o alevosía, huye de los falsos maestros. Ahora pregunta, hermanos, ¿por qué es importante creer en la inerrancia de la Biblia? ¿Por qué creen que sea importante? La respuesta es sencilla, porque vivimos días en los que hay una tendencia a encogerse de hombros cuando se nos confronta con el error. En vez de preguntar como Pilato, ¿qué es la verdad?, que le preguntó a Jesús, el hombre posmoderno dice, nada es verdad. O quizá la verdad existe, pero no podemos conocerla. Solo basta mirar a nuestro alrededor, iglesia, para darnos cuenta que hemos crecido acostumbrados a ser engañados. Y mucha gente parece cómoda con la falsa noción de que la Biblia también contiene errores. La doctrina de la inerrancia e infalibilidad es extremadamente importante, iglesia, porque la verdad sí importa. Este hecho se refleja en el carácter de Dios y es fundamental para nuestro entendimiento de todo lo que enseña la Biblia. Y estas son algunas razones por las cuales debemos creer absolutamente la inerrancia bíblica. Primero, la Biblia misma declara ser perfecta. Salmo 19:7 dice así: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Perdón, ese fue Salmo 12:6. Ahora el Salmo 19:7 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y Proverbios 35 dice así: toda palabra de Dios es limpia. ¿Qué tal? Muy cortito, ¿no? Toda palabra de Dios es limpia. Estas afirmaciones de pureza y perfección son declaraciones absolutas. Notemos que no dice casi todas las palabras de Dios son puras o la escritura es casi perfecta. No, la Biblia argumenta una completa perfección sin dar lugar a teorías de perfección parcial. Ahora, una defensa o el argumento circular es, pero no puedes defender la Biblia con la misma Biblia, es lo que argumentan muchos. Bueno, ese argumento, mis amados hermanos, se quita en el momento que podemos comprobar secularmente que todo lo que la Biblia también dice es cierto. 2. La Biblia se sostiene o cae como un todo. Escucha, iglesia del Señor Jesucristo. O la Biblia se sostiene o cae como un todo. Si se descubriera que un periódico importante rutinariamente contuviera ciertos errores, sería rápidamente desacreditado. No habría diferencia en decir todos los errores fueron confinados a la página 5. Para que un periódico pueda ser confiable en todas sus secciones, debe ser verídico en todo su contenido. De la misma manera, si la Biblia fuera inexacta cuando habla de geología, por ejemplo, ¿por qué entonces voy a confiar en su teología? O la Biblia es un documento confiable o no lo es. 3. La Biblia es un reflejo de su autor. ¿Sabe? Todos los libros de las Escrituras lo son. La Biblia fue escrita por Dios mismo, al obrar a través de los autores humanos mediante un proceso llamado inspiración. Segunda Timoteo 3:16 nos dice: porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir e instruir en justicia. Además, ahí en 2 Timoteo 3:14 al 17, dice lo siguiente. Ya estoy finalizando, hermanos. Mi hoja. 2 Timoteo 3:14 al 17 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Nuevamente, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego el 16, ya lo entendimos:
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Ahora vean el propósito que tiene la palabra de Dios. Vean el propósito por el cual tú la lees. Vean el propósito por el cual vienes al culto. ¿Para qué, mis amados hermanos? A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A eso venimos, a ser perfeccionados por la palabra de Dios, para que entonces estemos preparados para toda buena obra. Toda la Escritura viene a nosotros como la misma palabra de Dios y por lo tanto es confiable, verdadera y libre de error. Si no oyes y crees la palabra escrita de Dios, aunque se levante alguien de la tumba para decirte que te arrepientas, no vas a creer. Concluyo con lo siguiente, amada iglesia. La única forma en la que podemos nosotros desarrollar una teología completa y perfecta y correcta es si la Biblia es inerrante o sin error, no olvidando su infalibilidad, es decir, que la Biblia cumple lo que promete. Por ello, no debemos olvidar el origen de las Escrituras. El origen de la Biblia es Dios mismo, quien inspiró toda la Escritura. Dios, que es omnisciente, que es santo, que es bueno, que es perfecto, la inspiró. Por lo tanto, su palabra es santa, suficiente, buena, perfecta, completa y eterna. A Dios sea la gloria, amada iglesia. Vamos a orar. Precioso Dios, realmente nuestra capacidad de intelecto es tan limitada que aún aquellos que pregonan tener la mayor inteligencia entre los hombres son aquellos que con necedad rechazan tu existencia. Sin embargo, Señor, lo vil y menospreciado has escogido tú para avergonzar a lo fuerte y avergonzar a lo que es, a fin de que nadie se jacte en tu presencia. Hoy hemos aprendido, Señor, que la Biblia eres tú, que la palabra escrita eres tú, que cuando la Biblia habla, Dios habla, y que por lo tanto para nosotros, Señor, tu voz, tu palabra, audible como los truenos, debe de ser honrada, amada y obedecida. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho de esta manera. Ayúdanos. Yo sé, Señor, que probablemente hoy haya sido demasiada información, pero ruego, Padre, que al final pueda dar todo esto como fruto, lo que hablamos a un principio, un despertar de tu palabra en nosotros, para amarte, para amar tu obra y para amar a Cristo. Gracias por este tiempo en tu palabra, Señor, porque nos ayuda a aumentar nuestra fe y nuestra confianza en la dependencia que le debemos a ella. Gracias por inspirar tu palabra y gracias por enviar a tu Espíritu para que nos recuerde todo lo que hace falta y podamos así entonces cumplir tu palabra para ser perfeccionados en la verdad que tú has revelado a tus santos apóstoles y profetas. Damos gloria en este día a tu nombre, Señor, porque es santo y es por sobre todo nombre, y es el nombre que tiene autoridad ante huestes y potestades, ante todo dominio, poder, ante todo rey de este siglo. Es tu nombre, Señor, el nombre que tiene autoridad sobre todas las cosas. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A Dios la gloria, iglesia.